Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder alabar juntos a Dios, poder orar juntos a nuestro Dios y ahora continuar aprendiendo más y más de nuestro Dios. Doy las gracias a Dios por el tiempo que permite en este día para compartir su palabra. Gracias a los ancianos, al pastor por la oportunidad de poder estar aquí, hermanos, y quiero invitarle que vayamos a la palabra de Dios. Hoy estaremos meditando en el Salmo número 3. El Salmo número 3. Pero tan solo por mera introducción y ponernos en el contexto que está ocurriendo, me gustaría que iniciáramos leyendo el Salmo número 2. Vamos a leer el Salmo número 2. Después de eso tendremos una palabra de oración. Así que sígame con su vista leyendo este salmo. Dice la palabra del Señor: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Eso es importante. Diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, son los reyes del versículo 2, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, orad al Hijo. Ahí puede ser besad al Hijo, porque es una imagen de victoria, el Hijo sobre esos reyes que querían estar en contra de Jehová y contra Él. ¿Para qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Oremos al Señor. Amado Padre, damos las gracias por el tiempo que nos permite hoy reunirnos para estudiar, para aprender, para escuchar de su palabra. Padre, yo le ruego que sea usted obrando en cada uno de los que estamos aquí, que su palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, Señor, y que al igual como usted ha trabajado en este corazón, Dios, por este salmo, que mis hermanos también, Dios, salgan animados, consolados, confrontados, más y más, Dios, pareciéndose a Cristo, más y más, Dios, amándole a usted, confiando en usted. Gracias, Dios, por su palabra. Le pido, Dios, que sea usted obrando en cada cosa que se diga en este momento. En Cristo Jesús, su Hijo, oramos. Amén. Déjenme comenzar con una pregunta y va dirigida a los que son padres. Veo muchos padres aquí, incluso quizás por ahí unos que ya hasta son abuelos, pero han vivido por esto. Los que no lo somos, prestemos atención. Y les pregunto, ¿qué es lo que más anhelan al ver a sus hijos? O cuando los miraban pequeñitos, miraban correr por todas partes. Piense, ¿acaso su deseo no era verlos crecer, verlos caminar en rectitud? Como padres creyentes, oraban por su salvación, que viniesen en arrepentimiento y fe ante nuestro Dios, que se conviertan en hombres y mujeres de bien, que glorifiquen a Dios en su camino. Creo que es el anhelo que tienen, ¿verdad? Y quizás se me escapan muchísimas otras cosas más. Desde pequeños ven a sus hijos como su alegría, su esperanza. Imaginan su futuro, sueñan con su éxito, oran por su bendición. Pero hermanos, ¿qué ocurre cuando ese sueño se vuelve pesadilla? ¿Cuántas historias no hemos escuchado en nuestro andar con Cristo de padres que llevaban a sus hijos a la iglesia, a la escuela dominical, pero cuando crecieron se apartaron de los caminos del Señor?
Ahí está la mamá orando, la abuela orando, el padre no sabe qué hacer, el hijo se rebeló. Es una puñalada al corazón del padre, es doloroso, porque luego también se vuelven sus enemigos. Empiezan a hablar contra los padres y es un dolor, hermanos, un dolor fuerte. Qué duro cuando la traición, la desilusión viene por nuestra propia sangre. Y entre más cerca esté de nosotros, en el caso de un padre con un hijo, duele más. ¿Por qué menciono esto? Porque este es el amargo escenario en el que se encuentra David en el Salmo 3. Cuando su propio hijo Absalón se levantó en rebelión contra él y empezó a quería arrebatarle el trono. Y eso significa que quería quitarle la vida. El título, y si va ahora al Salmo 3, puede ver que tenemos un versículo, un texto en la parte superior. Y nos traslada directamente a la angustia del salmista. Este salmo es de David, dice la misma palabra del Señor, pero tiene algo peculiar. Nos posiciona en un punto de la historia, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Este es uno de los pocos salmos donde nos ayudan y nos posicionan en donde estamos ubicados al momento de leer la palabra. Y no es un detalle menor, hermanos, es el trasfondo que nos muestra la desgarradora situación, de un rey quebrantado, un rey humillado, un rey que se encontraba huyendo. La imagen es un poco triste, ¿verdad? Porque un rey debería marcar gloria, fuerza, poder, seguridad para su pueblo. Aquí no es el caso de David en estos momentos. Quizás no podemos imaginar la mezcla entre la angustia y la nostalgia que embargaba el corazón de David. Antes de ver a Absalón como su enemigo, él lo miraba como hijo. Y un padre siempre mirará a su hijo como hijo. Uno por quien oraba, quien lo amó, pero que ahora ese hijo es su principal perseguidor. La historia, hermanos, esta que ocurre aquí cuando David está huyendo, la encontramos en 2 de Samuel capítulo 15 al capítulo 18. Apúntelo, en un momento más iremos a esa porción de la palabra, pero vemos cómo David huye de Jerusalén, dejando atrás su trono, su casa, toda su dignidad, toda su realidad que creía que estaba controlada, de repente se desapareció y tiene que salir huyendo. Ahora, ¿por qué leímos el Salmo número 2? ¿Qué tiene que ver con el Salmo número 3? Y es que el Salmo número 2 también nos presenta a un ungido de Dios. Presenta al Rey perfecto, establecido en Sión, a quien las naciones no podrían tocar. La expresión honrad al Hijo, besad al Hijo, habla de que era un rey que estaba por sobre encima de todas las naciones, los reyes que querían y estaban planeando contra Jehová y su ungido. Es un rey que denota victoria, denota poder, denota que todo está en orden. Pero justo al iniciar el Salmo 3 vemos todo lo contrario. Vemos a un rey huyendo de su propio hijo, enfatizando que la amenaza no venía de algo externo como en el Salmo 2, sino de su propia casa. Este rey del Salmo 3 no es el rey del Salmo 2, porque lejos de controlar a los enemigos, no puede ni gobernar a su propio hijo. Es evidente que David no es el rey del Salmo 2 y que el Salmo 2 nos apunta a otro ungido de Jehová, al Mesías prometido, al ungido perfecto de Dios. Pero eso es tema de otro sermón, porque nosotros nos quedamos con este otro rey, perseguido, humillado, también ungido por Dios para gobernar sobre Israel en ese tiempo. Vemos un rey en angustia, hermanos. ¿Y sabe qué? Eso es bueno, porque si el ungido de Dios en ese momento para gobernar pasó tiempos de angustia, cuando yo leía eso decía, ¿cuánto más yo, Señor? Entonces me interesa saber cómo el ungido del Señor lidió con el día de la angustia. Vemos que Él toma su seguridad, como lo vemos en el Salmo 1,
aquel que medita en la ley de Jehová en todo tiempo, día y de noche. No es como el tamo que es llevado de aquí para allá por las circunstancias que está ocurriendo. No es movido, sino que vamos a ver aquí que es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, esas aguas tranquilas, que es sapiente de que Jehová conoce tanto el camino del justo como del injusto. Lo que lo hace a él ir en oración ante su Dios, recordar sus promesas. Él descansa en esas promesas a pesar de las circunstancias, en medio de la angustia. El Salmo 3 entonces se convierte para nosotros en un canto de confianza que nos enseña cómo orar en el día de la angustia. Y este sermón lleva este título: Descansa en Jehová en el día de la angustia. Descansa en Jehová en el día de la angustia. Y quiero ver, hermanos, a la luz de este pasaje, 3 acciones que nos llevan a descansar en Jehová en ese día de la angustia. Y es fácil de recordar. En primer lugar, confiesa. En segundo lugar, confía. Y en tercer lugar, clama. Confiesa, confía y clama. ¿Qué hacemos en el día de la angustia? En primer lugar, hermanos, confiesa. Confiesa la magnitud de la oposición. Es decir, afronta, reconócelo en oración. Ese es el primer paso en nuestro primer punto, versículo 1 y 2. En medio de la angustia, hermanos, no tenemos que negar la realidad, sino afrontarla delante de nuestro Dios. Es justamente lo que hace David. Vayamos a la porción, el versículo 1. El texto comienza diciendo: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. En primer lugar, encontramos aquí un paralelismo. Hay 2 líneas en el texto y son sinónimos. Y es importante esto porque da el énfasis de ¿qué es lo que se repite? Que cuántos se han multiplicado y muchos son los que se levantan contra mí. ¿Qué estaba ocurriendo? Sencillo. Se estaba levantando bastante gente en contra de David. Pero fíjese a quién corre David. Hay una invocación al nombre de Jehová. Oh Jehová. A él corre en el día de la angustia. Pero no corre a él con soberbia, no corre a él diciendo: mira, yo soy el ungido. ¿Por qué me está pasando esto? Sino que está siendo transparente. Jehová, muchos se están levantando. Es una exclamación directa a él, exclama al asombro. Por donde quiera que David volteaba, ya sea a la derecha se levantaban unos, a la izquierda se estaban levantando otros, pero empezamos ¿con quién? Con uno, su propio hijo. Y es una multiplicación, va aumentando y entre más pasa el tiempo, más sigue creciendo. Algo similar, si usted recuerda la historia de Jonás, cuando está en el barco, decía que el mar se iba embraveciendo más y más. Y en lo que estaban tirando las cosas del barco, seguía más y más la tormenta y echaban suerte y seguían más y más la tormenta. Jonás capítulo 1, aquí ocurre lo mismo. En lo que David está orando, más y más está creciendo sus adversarios. La invocación que hace hacia Jehová no es, hermanos, algo decorativo para que se vea bonita la poesía. Es un acto de fe consciente y urgente. Él corre al único que puede socorrerlo, Jehová. Vemos aquí una combinación teológica y de poesía hebrea para mostrarnos que la angustia del creyente no lo paraliza. ¿Le ha pasado eso, hermanos, que usted ocurre algo fuerte y la manera en que actuamos a veces que nos quedamos paralizados y está ocurriendo algo y no te puedes mover? Hay algunos que les pasa así, hay otros que ante la adversidad, la adrenalina los hace moverse, pero hay otros que los dejan congelados. Bueno, el creyente, hermano, no se queda congelado ante la angustia. Él empieza a actuar. Y lo primero que hacemos, hermanos, no es correr a la pastillita, no es correr a los consejos tradicionales, es correr primeramente a Jehová, porque todo lo demás está por debajo de nuestro Señor soberano. Él es el que controla, Él es el que indica, hermanos, cómo vamos a actuar. Para el creyente, hermanos, en el día de la angustia, ir a Jehová no es la última opción. No decimos, pues ya hice todo, ahora solamente queda orar. Cuando dicen eso, digo, ¿qué? No, ocurrió algo. Tenemos que orar. Tenemos que orar. En su familia, varones,
Cuando ocurre algo, lo primero que usted tiene que hacer es juntar a su familia y decir, tenemos que orar antes de cualquier paso que vamos a hacer. Pero en esa oración, hermanos, tienes que confesar la situación completamente, con transparencia. Y mire, quiero que vayamos a 2 Samuel capítulo 15. Este texto es necesario, es instrumental para estar leyendo esta porción. Por cuestiones, hermanos, de tiempo no podemos leer todo, pero le doy un consejo, léalo en su casa. La verdad es muy interesante esta porción, léalo en su casa y recuerde lo que veamos el día de hoy en el sermón. Pero mire, vamos a leer algunas porciones, me gustaría que todos estuvieran ahí. Veo que ya están todos con sus Biblias. Vamos al capítulo 15 y váyame siguiendo. Fíjese, en el versículo 1 al versículo 6 encontramos a Absalón. Encontramos a Absalón, el hijo de David. Mira el versículo 2, dice, y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey al juicio, es decir, venían primero hacia David, ¿qué pasaba? Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Ve el corazón de Absalón. Él decía, yo sería mejor rey que mi padre. Y acontecía, versículo 5, que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y le besaba. Versículo 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. Lea conmigo el versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón, ¿cuántos? 200 hombres de Jerusalén combinados con él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y luego fíjese, no solamente había más hombres, él comenzó en su corazón con ese deseo de quitar el trono a su padre. Ya se suman 200 hombres, pero también el consejero del rey. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad en Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Lo que vemos en el versículo 1, el versículo 2 del Salmo, hermanos, no es una hipérbole, no es una exageración, es una realidad. De repente David estaba con muchos adversarios. Lo triste que era, empezó con su familia y ahora era de la misma tribu, de las mismas tribus de Israel. Versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Ahora vayamos al versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando. Vayamos, hermanos, sobre el capítulo 16, versículo 5. El siguiente capítulo. Él sigue huyendo. Y vino el rey David hasta Behurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón,
y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Cuando regresamos al versículo 2 del Salmo 3, vemos esta realidad. No solamente se están levantando, porque la expresión ahí del verbo utilizado es algo continuo. No solamente se levantan, sino se están levantando, pero se levantan tras una acción contra David. Y el versículo 2 nos dice, muchos son los que dicen de mí. Puede traducirse, muchos son los que están diciendo. No hay para él salvación en Dios. Hermanos, no se trata de una acusación aislada. Era una acusación, un mensaje que se repetía una y otra vez. Estaban atacando no solamente su parte física, atentando contra su cuerpo, sino también su confianza y comunión con Dios. No niegan que Dios salve. Lo que están diciendo, David, a ti Dios ya no te va a salvar. Y eso es importante porque el ungido de Dios, hermanos, recuerda lo que ocurrió con Saúl. Después de Saúl, ¿a quién ungen? A David. Él fue testigo de lo que ocurría cuando Jehová dejaba de estar con uno y ungía a otro. Hermano, el problema no era que se estaban levantando solamente, sino que estaban diciendo que Dios ya no estaba con él. Y eso es algo duro. Él está siendo transparente con la situación. Él está confesando la realidad, la magnitud de las cosas. No da por sentado que Dios conoce todo porque lo conoce, sino que es sincero en la oración. Es sincero en su clamor. Esto es grave, hermanos. Te están diciendo, Dios ya no está contigo, David. La rebelión crece. Las voces se acumulan, se suman. No solo la conspiración relacionada al reino, sino una campaña de desprecio espiritual. Bien comenta el teólogo Ross, el clímax no está en el número, sino en el ataque a su fe. La acusación de que Dios mismo lo ha desechado. Hermanos, esta es la estrategia del enemigo, el acusador. Hacerte creer que estás solo y que ni Dios está a tu lado. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Te ha pasado? Y la misma familia te puede llegar a atacar. Entras en enfermedad, entras en necesidad, entras en el día de la angustia. Y la gente dice, ¿dónde está tu Dios? No, que muy cristiano. Te ha abandonado. ¿Ese es tu Dios? Bueno, quizás no niegan a Dios, pero niegan que tú estés en comunión con el Señor. Y va más allá. Hay veces que también usted mismo ha sentido cuando todo se viene abajo y te llegas a preguntar y piensas que si Dios te está escuchando tus oraciones. Está tan desolado el asunto, está tan triste la angustia que piensas que estás solo. Pero hermano, aquí es donde el Salmo nos enseña que la fe verdadera no niega la realidad. La fe verdadera afronta la realidad y luego mira a Dios. Afronta la realidad y luego mira a Dios. No esconde detalles, confiesa lo que está ocurriendo. El Salmo nos enseña a no negar la realidad en los días de la angustia. David no esconde la peor herida que está sufriendo, la acusación de que Dios ya no estaba con él. Él no está cayendo en la queja ni en la autocompasión. Está llevando su realidad tal y como es de delante de Dios. Hermano, reconocer que las cosas se ponen pesadas no es pecado, no es una falta de fe. Hay veces que está duro, que es difícil, hace hambre y no hay nada de comer. La enfermedad está dura. A veces la sanación parece que llega a tardar y estás orando y orando y orando. No niegues tu situación ante Dios. Mira la magnitud, reconoce la magnitud del problema. David lo hizo. ¿Cuántas veces tratamos de aguantar y minimizar el dolor como si eso no fuera fe? Pero la verdadera fe no es negar la crisis, sino traerla en Dios en oración. Por eso el Salmo 62:8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad de delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derrama tu corazón en la oración.
Habla con Dios. Hay mucho que hablar con nuestro Dios. Reconoce tu insuficiencia ante la situación. Yo recuerdo, hermanos, cuando llegamos aquí, le decía a mi esposa, ¿sabes qué? No tenemos nada. No podemos hacer esto. Y luego ocurrían problemas y enfermedad en la familia, decir, ¿qué podemos hacer? Oh, hay algo que podemos hacer. Acudir al Señor y reconocer que lo que está pasando está fuera de nuestro alcance como humanos. Acudir a nuestro Señor con transparencia. Hermanos, el pasaje de nuestra primera porción termina con una palabra que dice Selah. Tal cual, Selah es como se ve en el texto original y no está ahí por error, no es una mala impresión y está fuera del texto. El Selah es una interrupción intencional, colocada ahí para invitar al lector o al cantor a detenerse y no pasar de largo simplemente al siguiente versículo. Su función aquí es un quiebre en el Salmo. Después de escuchar que muchos están levantando, muchos están hablando en contra, diciendo falsedades, el Selah nos dice, detente y medita, no corras al siguiente versículo, no te acostumbres a lo que acabas de oír. La palabra misma de Dios nos dice, piensa en esto, hermano, que has escuchado estos 2 versículos. ¿De veras crees que Dios ya no puede salvar a David? ¿De veras crees que Dios ya no puede salvarte? Medita en esto. Creo que la respuesta es obvia. Y este quiebre es importante porque nos apunta al segundo punto, que es esta exclamación de victoria de David. Porque el segundo punto nos marca y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Yo veo la situación, los enemigos dicen que no hay salvación para mí, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. David no solo se queda en el lamento, y no solo se queda confesando la realidad, sino que inmediato cambia el tono y confía en la protección de Jehová. Es nuestro punto número 2. Confía en la protección de Jehová. La imagen aquí, hermanos, del escudo es interesante porque David no está diciendo tú, Jehová, eres un ejército alrededor de mí. Dice, eres escudo alrededor de mí. La palabra que se utiliza ahí para escudo es magén. Había otras palabras para referirse a diferentes escudos, pero David utiliza la palabra magén. El magén era un tipo de escudo, hermanos, mediano, ovalado, redondo o ovalado, de madera, reforzado con metales. ¿Y qué imagen le da esto? Si era pequeño. Uno lo pone en la mano izquierda y el otro, ¿qué hay? Una espada. La imagen de David es de un soldado que tiene movilidad. David no utiliza, por ejemplo, otro tipo de escudo que utiliza en el capítulo 5, versículo 12, que dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás. Ahí escudo es sinaj, que era un escudo más grande, rectangular, que te cubría todas las partes vitales y las no vitales, como piernas, incluso cuello, incluso hasta la cabeza. ¿Por qué David no utiliza el sinaj y utiliza el magén? Es interesante. Porque su posición, hermanos, es de huida. Él ocupa moverse. Y vienen los enemigos. Imagina a David cubriéndose de aquí, cubriéndose de acá. Él ya está derrotado, ya está en el piso y dice, Padre, tú eres mi magén. Pero no un magén que solamente me cubre las partes vitales. Eres un magén, un escudo que está alrededor de mí, porque muchos son mis enemigos, los que se están levantando, y tú me cubres por enfrente, por atrás, por izquierda, por derecha. Tú eres mi magén alrededor de mí. Qué bendición, hermanos. Es una protección tan hermosa. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que lo escogió a David para ser rey, el Dios que hoy te sustenta, siendo el magén de sus hijos. Wow. Medita en esto. Ellos dicen que tú ya no me das salvación, Dios, pero tú eres mi magén. Pero David confiesa, hermanos, que a pesar de lo que decían, para Dios no hay un flanco descubierto. El Señor es una cobertura total, aun cuando sus enemigos se multiplican. Esta metáfora habla de Dios como un refugio seguro, una protección impenetrable. Nada se va a escapar
de Dios, quien nos guarda, nos preserva, aun cuando humanamente no hay escapatoria. Pero David no solamente ve a Dios, a Jehová, como un escudo, sino él dice que es su gloria. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque David había perdido su trono, no traía su corona. Vimos, ¿te acuerdas la imagen de 2 de Samuel? Que estaba con la cabeza descubierta, descalzo, llorando. Ya no estaba en el palacio. Todo se había cambiado. Él podía decir que su gloria era Jehová. Su gloria incluso no estaba en su propio hijo. Oh, cuántos padres, hermanos, caen en el error de poner a sus hijos en primer lugar, al punto de idolatrarlos. Y sabe que Dios no comparte su gloria con nada y con nadie. Ten cuidado, no sea que has hecho un ídolo, aún de cosas buenas como lo es un hijo, como lo es un trabajo, como es la misma familia. David entendió esto y él decía, tú eres mi escudo y la gloria, mi gloria, no está en aquello cuando todo estaba bien. Tú eres mi gloria, tú eres el que me has escogido, tú eres el que levanta mi cabeza. Y esa es la imagen de David, derrotado, con su majén en suelo, quizás pensando, yo estoy aquí, encorvado, sin poder hacer nada, llorando. Pero tú eres mi escudo, tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. Mi dignidad no depende de mis circunstancias. Mi identidad no depende de las circunstancias que vivo, depende de aquel que me ha escogido. Depende de Dios, Él es el que levanta. En la cultura hebrea, levantar la cabeza es restaurar la dignidad, es volver a levantar al caído. Génesis 40:13 como referencia. Mientras los hombres lo humillan, Dios le recuerda que su identidad está intacta. ¿En qué manera, hermanos? ¿Qué le permite él tener esa seguridad en Jehová, esa cabeza levantada, que ahora con su voz él clama a Jehová? Versículo 4, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz clamo a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Esta frase, hermanos, es preciosa, porque mientras el rey David está huyendo, ¿dónde está Jehová? En su trono, en el monte santo. Y esto es perfecto, porque no importa la situación que los hijos de Dios estén pasando, por más duro que esté, nada ni nadie mueve a mi Dios que está en su santo monte. Él está en control soberano. Qué paz tan hermosa, hermanos, porque el que está en el monte es mi escudo también, es mi gloria, es el que me está sustentando. Y David lo entendía. Con mi voz clamé a Jehová, y ¿saben qué? Me respondió. Aquellos que decían que para mí no hay salvación en Dios, fíjense que le clamé y Él me responde. Desde su monte santo. Dios interviene soberanamente a favor de su ungido. David confía en que, aunque esté huyendo de Absalón, la respuesta de Dios no depende de la posición de David, sino del trono firme y seguro de Dios en su monte santo. Cuando el escogido de Dios está en peligro, clama y Dios responde. No es un Dios indiferente a nuestra situación. No es un Dios que nos creó y nos dejó ahí a la deriva. Es un Dios que está atento a nosotros. Es un Dios que conoce el camino de los justos, como vimos en el Salmo capítulo 1. Es un Dios, hermanos, que tiene todo bajo control. Aquí tenemos otra pausa. Dice, Selah, detente y piensa. Dios no ha sido movido por la rebelión. Él sigue respondiendo desde su lugar santo. Y te pregunto, hermano, ¿dónde estás buscando tu auxilio? ¿Dónde estás depositando tu confianza? David lo tiene claro. Aquel de quien decían que ya no estaba con él es precisamente quien responde cuando él clama. Ese es otro punto de quiebre en el Salmo. En medio de este segundo punto, la angustia no terminó.
Él sigue siendo perseguido, se siguen levantando y siguen hablando contra él, pero la confianza está floreciendo, está comenzando a crecer. David puede descansar porque el mismo Dios que responde también le sustenta. Versículo 5, y en tanto él está en esa situación, puede decir, me acosté y dormí. Yo me imaginaba ahí bostezando. Ay, desperté. ¿Se ha despertado así, hermano? Sí. ¡Wow! ¡Qué rico descanso! Gracias, Dios. ¿Sigue estando el problema? Sigue estando el problema. Pero qué gusto dormí. Y no porque el colchón estaba cómodo, sino porque esa noche anterior clamaste a Dios y depositaste tus cargas a Él. Y Él te permitió descansar. ¿Puedes imaginar dormir mientras estás siendo perseguido, hermano? ¿Quién puede dormir en eso? ¿Recuerda cuando estaban los incendios aquí en Los Ángeles? Pues nosotros venimos de fuera y no sabíamos cómo se llevaba esto. De repente las alarmas sonaban en el teléfono y miraba las zonas rojas, las zonas amarillas. ¿Y qué pasa si nos agarra el fuego en la medianoche y prepara los documentos importantes y estás con ese pendiente? Y es decir, Padre, confiamos en ti. Tú nos vas a guardar. ¿Y qué pasa? Dormías. Dios se va a encargar de esas situaciones. Si confiamos en Él, encontramos la esperanza, la confianza de que el Dios eterno, el Dios soberano, no necesita dormir. Y pensaba en el Salmo 121. ¿Recuerda este salmo hermoso? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¡Qué bello! He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¡Wow! ¡Qué bello imagen tenemos! ¡Qué hermoso! Los soldados en la guerra, hermanos, cuando quieren descansar, quizá lo han visto en películas, cuando están en la trinchera, se tienen que turnar y tiene que haber vigilia. Estoy seguro que el soldado que está durmiendo no está ni descansando, pero tiene que confiar en su compañero que está atento. Y cuando termina su turno, hacen relevos. Bueno, estamos en la batalla de la vida. Y el que está en la vigilia es uno que no se adormece, es uno que no se duerme. Y eso nos permite descansar en sus promesas, descansar en que Él es fiel y que nos va a guardar. Este es Jehová, en aquel que David confiaba y que él podía dormir, recostarse, dormir y despertar a pesar de la situación. El fruto de una fe que sabe que Dios sigue en control es aquella fe que no se afana. Mateo nos habla de ello. No os afanéis, dice Jesús, que habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo a Él primero. Son verdades que resuenan en toda la palabra de Dios. Él no solo reconoce su realidad, David da un giro y muestra su confianza en la protección de Jehová, su escudo, quien levanta su cabeza, quien responde en su clamor, su sustentador. ¿Quién no podría descansar en medio de la angustia con un Dios así? Qué bello es este Dios de que habla el Salmo 3, ¿verdad, hermano? Es el mismo Dios al que acabamos de alabar hace unos momentos. Es el mismo Dios al que acabamos de orar hace unos momentos. Y es el mismo Dios del que estamos predicando en estos precisos momentos. Es el Dios a quien servimos y alabamos. La verdadera paz no llega cuando los problemas desaparecen, sino cuando entiendes quién está a tu lado. Esa es la verdad que encontramos aquí. Versículo 6, David concluye esta sección diciendo: no temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ahora aquí sí hay una hipérbole, una exageración intencional de parte de él, porque no solamente son 10,000 personas, sino una cantidad abrumadora.
Él está diciendo, aunque se me vengan encima una multitud incontable, no temeré. La confianza de David no está en el número, sino en el equipo en el que se encuentra. Él se encuentra del lado de Jehová. Se encuentra del lado de Jehová. Y bien comenta nuestro pastor Lucas Alemán al hablar de este salmo, y él dice, uno con Dios es mayoría. Uno con Dios es mayoría. Y esa es una verdad, hermanos, tan rica. ¿Por qué? Porque estamos del equipo correcto. Estamos cuando juegan algún deporte, quiere estar con los mejores, ¿verdad? Pues estamos con el mero mero. Estamos con Jehová, estamos con Dios. Y no importa que hubiesen 10,000 de aquel lado, con Él somos mayoría. Estamos en completa paz porque Él está en control. Por eso Isaías 26, 3 al 4 dice, tú guardarás en completa paz, Isaías 26, 3, 4, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y Filipenses 4, 6 al 7 es conocido. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Un pasaje más de referencia. Salmo 18, 2. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, misma palabra, Magén, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermano, puedes decir hoy como David, tú eres escudo alrededor de mí. Puedes decir, igual que David, en medio de tu situación, puedes decir, hermanos, que Él es tu sustentador, pero creértela y vivir de acuerdo a esa realidad. La fe verdadera, hermanos, ve la crisis, la angustia, su magnitud. Luego mira hacia Dios, la grandeza de su Dios, y después descansa. Esa es la fe verdadera. No es insensatez, es fe. El saber que pase lo que pase, tu vida está en las manos del Dios que no falla. No estás solo, hermano. Uno con Dios es mayoría. De esta manera llegamos a nuestro último punto de este sermón. Hemos visto que dos de las acciones que nos llevan a descansar en Jehová en el día de la angustia es, en primer lugar, confesar. Confiesa la magnitud de la oposición a Jehová. Reconócelo, afróntalo. Segundo lugar, confía en la protección de Jehová. No te quedes solamente ahí, sino confía. No solamente le digas y decir, Dios, espérame, te lo confieso, pero déjame hacer algo por mi cuenta. Yo puedo resolverlo. No, entrégaselo a Él y confía en Él. Y por último, hermanos, clama por la justicia de Jehová. Versículo 7 y versículo 8. Clama por la justicia de Jehová. Esta porción y cierre del capítulo, el salmista culmina su oración con una carga fuerte de fe, a tal grado, y esto denota también su urgencia, lo que estaba pasando. Él dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Ahora, me gustaría que fuese ahí, que sé que muchos ya lo están, en el Salmo 3, y hay algo interesante. En tan solo 8 versículos se repiten 6 veces la palabra Jehová. El capítulo está impregnado de este nombre hermoso de Jehová. Hay un énfasis que David está diciendo. Ese nombre es el Dios, evoca al Dios del pacto, un Dios cercano que ha prometido salvar a su ungido, Jehová, el que es fiel a sus promesas. Él apela a este nombre de Jehová. Pero también aparecen 2 veces, 2 menciones que habla de Elohim, que se traduce como Dios. Versículo 2 y versículo 7. ¿Lo puede observar? El 2 dice,
No hay para él salvación en Dios. ¿Y qué dice en el 7 David? Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. David está marcando dos aspectos del carácter de nuestro Dios en el momento más urgente. Jehová responde al clamor de su siervo en fidelidad al pacto, y Elohim, al decirle Elohim, actúa con poder soberano para salvar en medio de las limitaciones humanas. Y esto es importante en el capítulo. David usa el mismo verbo levantar que usaron sus enemigos en el versículo 1, de que se están levantando contra mí. Él dice, Jehová, ellos se están levantando contra mí, ahora por favor tú, levántate. Levántate, actúa sobre ellos, los que están hablando en mi contra. El salmista pide a Dios que retribuya a los enemigos con la misma medida del mal que ellos han causado a él. Ellos se levantan, ellos dicen, entonces sigamos leyendo. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y quebraste los dientes de los impíos. Ahora sí que aquí es lo que decimos como ojo por ojo, diente por diente. Él clama por justicia. La imagen es clara. Dios humilla y silencia a los que se burlaron de David. Sus bocas que lanzaban insultos ahora están sin dientes. Es la imagen que nos marca aquí el Salmo. Esta expresión termina con una joya teológica. Termina David diciendo, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. David termina reconociendo que la salvación no es producto de estrategia militar, no es producto de algún favor de familia, no es producto de la circunstancia, sino es producto y solamente viene de Dios. La salvación es de Jehová. Esta es la gran lección del Salmo. La salvación pertenece a nuestro Señor. No hay mayor verdad para el pueblo de Dios que esta. Ellos decían que no hay salvación en Él, en Dios, pero Él concluye diciendo, la salvación no les pertenece a ustedes, sino a Jehová. Y realmente, hermanos, nuestro Dios soberano en la salvación salva al que quiere, cuando quiere y como quiere. Y no depende si ellos dicen que David ya no era el ungido, el que decidía eso era Jehová, su escudo. Hermanos, la respuesta en el día de la angustia no es pelear en nuestras propias fuerzas ni rendirse ante el dolor, sino clamar al único que puede salvarnos, nuestro Dios. Clama entonces a Dios. Clama, de Él es suya es la venganza. Él va a impartir juicio contra todos. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hermano, ¿qué haces en el día de tu angustia? ¿A quién corres primero? ¿Clamas a Dios sabiendo que Él va a impartir justicia? ¿Que Él no se queda con los brazos cruzados? Ya sea en este momento o será en el día del juicio de Jehová, todos pagarán aquello que han hecho y aquello que no hicieron ni debían de haber hecho. Es un Dios justo. La salvación y todo depende solamente de Él. Por lo tal, hermano, no esperes a que la situación que estás pasando mejore. Empieza a clamar ahora. Porque al final de todo, Dios está en control de cada situación. Su salvación, su cuidado, su refugio, lo tenemos en Él. En conclusión, el Salmo 3 nos enseña que la salvación claramente pertenece a nuestro Dios, incluso cuando todo nuestro alrededor tambalea. Este salmo rompe esa ilusión de pensar de que David era del que se hablaba en el Salmo 2. No, David también falló. David fue traicionado. David huyó, lloró, estaba en angustia. Su confianza no estaba en su trono, sino en Dios. Él confiesa su dolor, él confía en la protección divina, él clama por justicia y eso le permite descansar. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer, mis hermanos. No necesitas tener todo resuelto para tener paz. Solo necesitas mirar hacia arriba, como David lo hizo, y decir con fe, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí.
la oposición va a ser real, las traiciones van a doler, el temor va a tocar a tu puerta, pero si confiesas que Jehová es tu escudo, el que levanta tu cabeza, hermanos, ¿de qué temeremos? ¿Qué nos podrá separar del amor de nuestro Dios? ¿Hay algo que pueda hacer eso? Incluso si la muerte llegara, Jesucristo, de acuerdo a Hebreos capítulo 2, venció la muerte con la misma muerte. Y la muerte no tiene efecto en los que confiamos en Dios. Y si ocurriese eso, amén, gloria a Dios, estaré en la presencia de Jehová, mi escudo. No hay nada, hermanos, que pueda robar una paz que viene de lo alto, una paz que viene de Dios. Pudiese terminar aquí, pero tenemos que pensar en que David nos apunta a uno mayor que él, y es a Cristo. Empezamos con la introducción del Salmo 2, y si David no era ese rey es Cristo. Fue también rechazado, traicionado y entregado por los suyos, el justo por los injustos. Él fue el verdadero justo, rodeado de adversidades, acusado falsamente y clavado en una cruz. Y ahí, en su mayor día de angustia, clamó al Padre y el Padre le respondió. Resucitó en victoria y ahora esperamos su glorioso regreso. Por eso, hermano, no importa qué tan grande sea tu angustia, descansa en la salvación de Jehová, porque tu Rey vive y no ha perdido el control. Que el mundo hoy diga y los enemigos digan lo que quieran, tú y yo podemos descansar en lo que nos dice nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, nuestro escudo, lo que nos dice, Él es nuestro sustentador, el que levanta nuestra cabeza, nuestra segura salvación. ¿Qué haces en el día de la angustia, hermanos? El creyente descansa en las promesas de su Dios. Oremos. Amado Padre, damos las gracias por esta porción de las Escrituras. Hay mucho más, Dios, que estos pasajes nos enseñan, que a lo largo de toda su Escritura nos enseña. Pero Padre, qué bueno, qué rico es, Dios, poder descansar en usted. Usted es fiel, usted es constante, usted no se cansa. Usted es el que nos libra de nuestras adversidades. Yo le ruego, Padre, que ayude a cada uno de mis hermanos, sea cual sea la angustia que esté pasando. Y cuando esté en medio de eso, yo le ruego que esa situación los lleve de rodillas a usted, Señor. Le doy la gloria por todos esos momentos duros de la vida que usted ha permitido para nosotros, para que podamos doblar rodilla y clamar al único que puede socorrernos, a nuestro escudo, nuestra gloria, nuestro sustentador. Perdónanos, Dios, porque a veces, aunque oramos a usted, queremos hacerlo a nuestra manera, queremos tener el control, pero usted es el que está en el trono santo, en control soberano. Padre, confiamos en usted y eso nos hace acostarnos, dormir y despertar el día de mañana con esa plena confianza que usted nos habla en el Salmo número 3. Gracias le doy, Padre, por este tiempo. Guarde, Dios, también el regreso a casa de cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús, su Hijo, oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos.